Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con el destacadísimo profesor académico de Relaciones Internacionales, Félix Martín. Félix, después de escucharte citar el rol de los militares en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, quizás a futuro en México, si las cosas siguen así, el rol de las Fuerzas Armadas activa en lo económico, en lo político, en lo represivo, en la corrupción, en la persecución política, son Fuerzas Armadas de gobierno de izquierda. Después podemos definir izquierda, si es marxista, chavista, cada uno el sello se lo pondrá. Y la academia americana, la academia europea, que forma a los futuros dirigentes de Occidente, sigue aferrado al peligro de los militares de derecha. Se habla de Pinochet, se habla de Videla, se habla de las dictaduras de los 60, de los 70, se sigue dando los textos de Guillermo O'Donnell del Estado burocrático autoritario, de Juan Linz hablando del tema de Franco. Cuando el problema ahora pasa por izquierda, no por derecha. Digo, ¿no hay un desacople de la academia en este sentido? Yo creo que la academia ha ignorado un cambio fundamental, y es que en esos países que sufrieron los abusos y las atrocidades de las juntas militares de los años 60, 70, 80 y principios 90, el militar redujo su rol político, y como te dije anteriormente, han sido más reticentes en tomar un protagonismo político. No obstante eso, en estos países la sociedad civil ha crecido y ha fortalecido más, aunque todavía el estamento militar como institución es, como te señalé anteriormente, en mi opinión, es la institución sociopolítica más importante en cada una de las naciones que tenemos en el hemisferio. Lo que ha pasado en los países que mencionaste, Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros como ellos, es que la sociedad civil, en vez de fortalecerse y crecer, ha sido reducida y ha sido debilitada a un extremo donde la sociedad civil no tiene las instituciones que pueden hacerle frente a un militar. De manera que los militares todavía campean por su respeto en esos lugares. Y estos gobiernos se afincan en el rol del militar para seguir gobernando y para seguir, tienen una quinta columna dentro de esos países. Por tanto, la diferencia es que en otros países donde todavía se preocupa la academia y muchos analistas políticos que la posibilidad del militar regresar al proceso político, en esos países la sociedad civil, a mi modo de ver las cosas, ha crecido y se ha fortalecido, cosa que no pasa en Cuba, por ejemplo. La sociedad civil es muy débil, no está muy bien articulada, como vimos hace un par de años, donde la gente se lanzan a la calle y son reprimidos por no solamente el militar en uniforme, porque el uniforme son los elementos de seguridad y demás. En Nicaragua vimos una cosa similar. Y desde luego en Venezuela, pues hace un par de años, si no fuera por lo que yo digo, la Guardia Bolivariana militarizada, quizás Maduro no estuviera en el poder hoy en día. De manera que ese es el gran... Y bueno, para mí que vivo en un país democrático y soy absolutamente un creyente en la democracia, en el voto, en el ejercicio, y el hecho de que en estos países ha crecido la sociedad civil me da esperanza. Y también veo que la institución militar, a pesar de continuando siendo una de las instituciones más importantes, ha tomado un protagonismo menos político y más como el profesional militar que existía tradicionalmente en otros países desarrollados. Félix, un tema que ha estado candente en los últimos meses ha sido Brasil, ¿no? Por la importancia de Brasil, por la elección tan reñida y pareja que hubo, por una izquierda brasilera que hace 40 años se la pasa hablando del fantasma del golpe militar que no existe más. Y cuando uno ve las últimas semanas y meses, uno lee la Constitución brasilera y ve que las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución, ¿no? Ese es su rol fundamental. Y uno ve al mismo tiempo que se viola la Constitución. Hay jueces de la Corte Suprema que han avasallado la Constitución poniendo presos diputados que tienen inmunidad.
representantes. Está prohibido por la Constitución. Un solo juez ha tomado la decisión de sacar a decenas y decenas de personas de las redes sociales, prohibiéndole escribir en Twitter, porque critican los fallos de la Corte Suprema, como si los fallos de la Corte Suprema fueran decisiones de Stalin en 1945 y no un tema legal a debatir en público. Por lo tanto, quizá hemos pasado de Fuerzas Armadas, como las que veía Guillermo O'Donnell en los 60 y 70, que se metían en todo y que querían controlar el Estado en su totalidad, desde los canales de televisión hasta el control de las fronteras, a Fuerzas Armadas que con tal de no comprometerse y verse afectada, van dejando que se avasalle la Constitución. Y no las avasallan ellos, la avasalla la justicia, los empresarios, los políticos. Es un dilema difícil para las Fuerzas Armadas porque están violando su función constitucional. Bueno, yo estoy de acuerdo que hoy en día el activismo no viene de los militares, no viene de los cuarteles. El activismo, en el caso que tú has señalado en Brasil, viene del Poder Judicial. Y yo creo que el fallo fundamental que hay ahí es que el equilibrio de poderes internos ha dejado de ser. Antes pues teníamos un activismo, un protagonismo gigantesco en las Fuerzas Armadas, como has señalado, como señalaron los grandes estudiosos como Donald y demás, pero ahora ha pasado un activismo que viene. ¿Por qué? Bueno, porque las Fuerzas Armadas yo creo que están un poco amedrentadas del asunto del estigma que se ha dado, de las atrocidades que se dieron, de los abusos que se dieron. Y eso se ha emitido, se ha difundido tanto en la sociedad civil que, bueno, pues yo creo que el militar tiene un poco de cuidado en ser más activos. Okay. Pero la Constitución, como tú señalas, dice que ellos son garantes del Estado, del sistema político, de la Constitución. Pero entonces, yo creo que hay algo, es que hay ellos sienten un grado bueno, vamos a estar fuera de esto porque si nosotros nos inmiscuimos en estos políticos vamos a terminar manchados. Y ya hemos sido manchados y nosotros tenemos que recuperarnos y darle brillo a nuestra institución, porque aunque no lo crea, ese proceso que pasó en los años 60, 70, 80, eso le quitó mucho lustro a la institución militar. Perdieron el prestigio, la legitimidad que ellos en un momento gozaban. Ese poder que es muy importante, eso lo perdieron ellos y yo creo que temen que eso sea erodado un poco más. Por tanto, yo creo que son un poco tímidos en ejercer su actuación política dentro de esas naciones. Por tanto, su protagonismo ha frenado, aunque recordemos algo, sigo diciendo por tercera vez, el estamento militar en cada una de las naciones de América Latina es la institución más fuerte que existe, mejor organizada, con mayor poder y tienen, al final de cuentas, tienen el poder de la guerra y la paz, de las armas. Lo que pasa es que hay un freno y es un freno que es de la sociedad civil que se ha fortalecido. La sociedad civil y las instituciones civiles en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela van en declive, no en auge, como es el caso en Argentina, como es el caso en Brasil, como es el caso en Colombia y otros países similares. Y eso es lo importante. Pero los militares han perdido un poco de ese prestigio, de esa reputación, si se quiere decir, en términos relativos a otras instituciones que han crecido un poco más y se han fortalecido. No es el caso en Nicaragua, no es el caso en Cuba y no es el caso en Venezuela. Félix, agradecerte, como siempre, ya desde cada programa donde te convocamos, ya te convocamos para otro próximo. Y creo que para la próxima vez que nos acompañes, ya te dejo un interrogante para que lo madures, lo pienses. Si la administración Biden, si desde Washington se ve este proceso, y si no convendría para una gran estrategia americana en la región de contención al avance de China, de Irán, de Rusia, empezar a operar para que se restablezcan ciertos equilibrios en nuestros países, ¿no?
en el sentido de no apoyar el militarismo, pero tampoco tierra liberada para que los otros factores de poder avasallen las constituciones y alejen a los países de la democracia. A lo mejor no lo puede hacer Estados Unidos, a lo mejor no le interesa a Estados Unidos, pero lo que uno ve es un deterioro muy fuerte y creciente de la calidad democrática en la región y no sabemos hasta qué punto eso puede llegar. Félix, agradecerte otra vez tu análisis, tu visión tan realista de la problemática militar en América Latina.